Listo. Listo. Bueno, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con el tema de gestores de referencias. Entonces, bueno, íbamos en el Word. Por favor, me confirman si ven mi pantalla con el Word. Sí. Correcto. Bueno, entonces, este es, digamos, uno entra aquí a Word. Entonces, como les decía, se va uno acá donde dice referencias. Y en referencia nos vamos acá donde dice citas y bibliografía. Y elegimos nuestro estilo, ¿sí? Lo que les mostraba ahorita. Hay muchísimos estilos disponibles. Desafortunadamente no están actualizados, pero vamos a elegir APA por ahora. Entonces, básicamente es primero eso, configurar eso. ¿Cómo empiezo yo a ingresar pues materiales a APA? Me voy acá donde dice administrar fuentes, aquí arribita, justo encima de estilo, y le doy clic ahí. Y se me va a abrir esta ventana. En esta ventana tengo dos columnas, una columna a la izquierda y otra a la derecha. La de la izquierda, en la izquierda me van a salir todas las fuentes que yo ya tengo en Word y a la derecha me va a salir lo que es la lista actual. La lista actual son las referencias que yo voy a emplear en mi documento, ¿sí? La lista general es seguramente las fuentes que en algún momento ingresé a Word, que en algún momento las trabajé en otro documento y que quedaron ahí guardadas. Pero en la lista actual son las de mi documento, las del documento que yo estoy escribiendo en este momento. Karen. Sí, señora. Ay, qué pena, es que me acabo de sentar y me perdí de dónde sale ese cuadrito. ¿Me podrías indicar? Qué pena contigo. No te preocupes, no te preocupes. Sí, Karen, otra cosita, Karen, disculpa. Yo cuando ingresé a Word, hago clic en estilo, en citas referencias, ya ahí esa partecita no lo entendí, también me perdí, por favor. Bueno, al inicio. Gracias. Ese es mi documento de Word, ¿cierto? Digamos, cuando abro un documento nuevo de Word. Busco en la parte superior donde dice referencias. ¿Sí? Acá. Referencias justo entre disposición y entre correspondencia. Pues así lo tengo configurado yo. Doy clic en referencias. En referencias me sale tabla de contenido, notas al pie, investigación, citas y bibliografía, títulos, índice y tabla de autoridades. Me voy a citas y bibliografía, que está justo entre títulos y entre investigación. Acá, justo acá. Este recuadro donde dice insertar cita, administrar fuentes, estilo, bibliografía. Ahí nos vamos a situar. Vamos a elegir nuestro estilo. Entonces, acá al lado de estilo está una lista desplegable donde salen todos los estilos pues, que tiene APA, todos los estilos de citas y de referencias. Entonces, abro mi lista desplegable. Y cuando yo abro mi lista desplegable, des en cuenta que tengo APA, Chicago, tengo la CISO, tengo MLA, tengo IEE, etcétera. Tengo un montón de estilos. Vamos a elegir APA por ahora. En la advertencia que yo les decía y la limitación que tiene Word es que, por ejemplo, de APA todavía tiene la 6ª edición. De Chicago tiene la 15ª y creo que ya van en la edición número 17. De MLA, no sé en qué edición irán, pero acaso tienen la 7ª edición y seguramente ya están más actualizados. De la CISO tienen la versión del 87, etcétera. Entonces no es algo que está actualizado. Primera advertencia. Entonces elijo APA. Ya, elegí APA. Listo. Una vez elijo mi formato de citación y de referenciación, voy a empezar a ingresar materiales. Entonces la pregunta que me hacían ahorita la persona, que no recuerdo el nombre, qué pena, ¿de dónde salió el cuadrito que ahorita apareció en pantalla? Acá en citas y bibliografía, justo encima de estilos, hay una partecita, una pestaña que dice administrar fuentes. Le doy clic en administrar fuentes y de ahí sale el cuadrito. ¿Sí? De nuevo, administrar fuentes, clic y sale mi cuadrito. Así aparece mi cuadrito. Una vez tengo el cuadrito, entonces, ¿cómo empiezo yo a agregar materiales? Muy sencillo. Acá ustedes ven en el centro el cuadrito que dice copiar, eliminar, editar y nuevo. Me voy al último cuadrito que es nuevo y le doy clic ahí. Y se abre otro cuadrito, otra ventana emergente. Este es el primer vistazo de nuestra ventana emergente.
Y tiene muchos campos, tiene muchísimos campos. Tiene idioma, tiene donde poniendo los datos, etc. ¿Qué nos importa en este momento? Acá donde dice tipo de fuente bibliográfica. Eso es otra lista desplegable. Doy clic ahí y me salen todos los materiales que yo puedo ingresar por el gestor de referencias de Word. Puedo ingresar libros, secciones de libros, artículos de revista, de periódico, actas de conferencia, etc. Supongamos que vamos a ingresar un artículo de revista. Yo selecciono. Y ahí de una vez me salen los datos que tengo que ingresar. Ojo, dense cuenta que sale autor, título, nombre de la revista, año y páginas. Pero como ya vimos de una revista, puedo tener volumen, número, DOI o URL. ¿Cómo hago para ingresar el resto de esos datos? Muy fácil. Aquí abajito, justo debajo de acá, por ejemplo, de páginas, sale donde dice mostrar todos los campos bibliográficos. Y sale un recuadro blanco. Selecciono el recuadro y si se dan cuenta, se abrieron más elementos, donde ya me sale el volumen, el número, donde me sale el espacio para agregar la URL, donde me sale el espacio para agregar el DOI. Y acá lo que tengo que hacer es simplemente empezar a llenar, ¿sí? El autor, supongamos que es Rivera, Karen. El título de mi artículo, supongamos que es plagio lingüístico. Nombre de la revista, supongamos que es Forma y Función. Pongamos que es la edición del año 2015 y que es de la página 52 a la, no sé, a la 75. Todos estos datos son inventados. Supongamos que es el volumen 25 y es el número 3, es un ejemplo. Y también tendría que ingresar números de páginas, bueno, ya las ingresé. Y voy a poner un enlace cualquiera. Pongamos que tengo una URL, pongo la URL, pongo todos esos datos. Si se dan cuenta, al lado de cada uno sale un asterisco, quiere decir que son datos obligatorios. Y ya cuando he llenado todo, le doy a aceptar. Y si se dan cuenta, acá se generó, ¿cómo es tu cita? Word me dice, su cita es Rivera 2015, entre paréntesis, Rivera, 2015. Y esta es su referencia, Rivera K 2015, el título de su artículo, el nombre de su revista, su volumen, su número y su número de páginas y su enlace. Primera advertencia, que era lo que yo les decía. Este gestor de referencias de Word, como tiene APA esta edición, me sigue incluyendo obtenido de. ¿Sí? Eso es algo que ustedes deben después quitar. Y así hacen con cada material. Le dan en nuevo, seleccionan el tipo de material. Si fuera un libro, entonces lo mismo, Rivera, Karen. El título del libro, plagio lingüístico, el año y la editorial, supongamos que no sé, no. ¿Por qué no pongo ciudad? Porque la séptima edición de APA ya no me pide ciudad de publicación. Y le doy a aceptar. Y de nuevo, acá abajito, donde dice vista previa a APA, sale cómo es mi cita, Rivera 2014, y cómo va a ser mi entrada en la lista de referencias. Podemos que esas son mis dos, por ahora, mis dos elementos. Les voy a volver a la presentación. Entonces, como les estaba diciendo, en ese cuadrito que yo abrí, selecciono el estilo, el material que yo voy a, del material que voy a incluir los datos, incluyo todos mis datos a mano y le doy a aceptar. ¿Qué puedo incluir? ¿Qué me deja incluir Word? Me deja incluir libros, me deja incluir capítulos de libro, artículos de revista, ya sea revistas académicas o revistas, otro tipo de revistas, artículos de periódico, actas de conferencia, informes, sitios web, documentos en sitio web, función cuando es una obra de teatro, grabaciones de sonido, arte, medios electrónicos, películas, entrevistas, patentes, casos y otros. Y ahí están las limitaciones de Word. Y es que en muchas partes tengo yo que entrar a modificar manualmente.
¿sí? Y otra limitación, pero esto ya es una limitación más general y más, o sea, no es una limitación tanto de Word, sino del estilo, y es que APA nos ofrece sugerencias. A ver, APA, la manera en que cita materiales legales y la manera en que sale del manual es para materiales del sistema anglosajón. Exacto, no hay tesis. Por ejemplo, lo que nos dice Luis, no hay tesis, entonces me toca a mí manualmente, ¿sí? Y acordémonos que cuando es una tesis, el título de la tesis va en cursiva, pero lo que yo incluyo entre corchetes cuadrados, que es el tipo de tesis, me toca cambiarlo, porque si yo lo pongo en el mismo espacio, me va a salir en cursiva y no en cursiva. Ya voy a explicar esa parte. Como les venía diciendo, las normas APA tienen, para la parte de materiales legales, es con base en el sistema anglosajón. Y pues cada país organiza sus materiales legales de una manera totalmente diferente. Entonces, para materiales legales, lo que nos dice APA es, yo le doy estos lineamientos de cómo yo cito materiales legales en mi país, en Estados Unidos, y ustedes adapten este sistema a su propio sistema, ¿sí? Entonces, APA no tiene una forma estándar de referenciar y de citar materiales legales, pero nos permite adaptar de la manera en como ellos lo hacen, ¿sí? Entonces, eso es pues, una ventaja, entre comillas. Entonces, voy a volver acá a mi cuadrito para, digamos, explicar lo que dice Luis, de que no tengo un espacio para las tesis. Me voy acá a administrar fuentes de nuevo, sale mi cuadrito y me voy a nuevo. Acá, el último elemento, nuevo. Entonces digo, bueno, tengo una tesis, entonces, ¿qué hago? Porque no tengo un espacio para tesis. Pongamos que pongámoslo como libro, tal vez. Pongamos los apellidos del autor. Pongamos el título de la tesis, voy a usar el mismo nombre para digamos que mi tesis se llama Plagio Lingüístico en Colombia. Voy a poner un ejemplo. Digamos que yo presenté mi tesis en 2014. Y en editorial, supongamos que uno pone Universidad Nacional de Colombia, ¿cierto? Pero entonces, claro, va la primera cosa. ¿Cómo hago yo para poner que entre corchetes cuadrados, que es una tesis de doctorado de maestría, que va a ir después del título, si eso no va en cursiva? ¿A qué me refiero? Voy a adelantar un poquito y voy a generar, ¿cómo genero? Bueno, no me voy a adelantar porque no quiero confundirlos, pero entonces el lío es ese, el lío es que para tesis, lo que va en corchetes cuadrados, que es el tipo de tesis, no tengo un espacio para ponerlo en el gestor de Word, no tengo una categoría de tesis, y si lo meto por otra categoría, me va a salir en cursiva los datos entre corchetes cuadrados, que es el tipo de tesis, y eso no va en cursiva, entonces eso es una primera limitación que tiene este gestor de referencias de Word. Estos son todos los cuadros que ustedes les van a salir. Por ejemplo, si es un libro, estos son los datos que les pide inicialmente. Acuérdense que si algo le dan acá, si tienen mostrar todos los campos bibliográficos. Si es un capítulo del libro, les va a pedir el título, el nombre del autor del capítulo, el título del capítulo, el autor del libro, el título del libro, el año de publicación del libro, las páginas, la ciudad y la editorial, pero la ciudad no la tenemos porque en APA ya no ponemos ciudad. Si es un artículo de revista, son los datos que me va a pedir mi gestor de referencias de Word. Si es un artículo de periódico, estos son los datos que me va a pedir el autor, el título del periódico, el día, el mes y el año, porque ya dijimos que un artículo de periódico necesito día, mes y año. Y las páginas, si es una edición impresa. Las actas de conferencia, como ya lo vimos, pero de nuevo, dense cuenta que hay limitaciones de espacio. Si acá nos ponen como arte, y es una categoría muy amplia, porque entonces uno dice, bueno, si tengo una fotografía, ¿qué hago? Porque resulta que después del título, por ejemplo, la fotografía, debo decir entre corchetes cuadrados que es una fotografía, y eso que va en corchetes cuadrados no va en cursiva, entonces me toca modificarlo manualmente. Si es una película, dense cuenta que acá de nuevo se limita y tocaría mirar si nos ofrece más campos de pronto para poner los nombres de las productoras.
Entonces, esa es la manera como ingresamos materiales. Citas bibliografía, administrar fuentes, nuevo, y empiezo a agregar y a seleccionar. ¿Sí? Dense cuenta que si es una película, por lo menos me va a dejar poner el título, el nombre de la productora, el país, etc. Siempre es bueno que no se guíen de esto, de lo primero que les sale, sino que siempre se vayan a donde dice mostrar todos los campos bibliográficos, porque les va a salir muchísimas más opciones, como ustedes se pueden dar cuenta. Que no son completas, que no funcionan en la mayoría de los casos, es cierto, y que toca modificarlas a mano. Primera limitación. Una vez yo he ingresado todo, profe, si se puede hacer esta citación desde la opción de varios. Claro, tú puedes elegir la opción de varios, gracias Marcela, acá en varios, y entrar a modificar. Si es un material que uno dice, no tengo nada, no tengo ningún elemento. Entonces ya uno empieza a jugar con todo esto. Mira, por ejemplo, acá ya no sale el espacio de traductor o de recopilador, si tiene un número, el medio. Con este espacio de varios uno podría entrar a modificarlo, pero siempre encuentra uno pues limitaciones y uno dice, pues modifiquémoslo a mano. O sea, pongámoslo en el gestor de referencia. Función, una obra de teatro, Cristina. Ahí puede hacer también libros, artículos, no es recomendable. ¿Cómo así? No entiendo la pregunta, Marcela. Marcela. Sí, en la opción de varios puedes hacer eso, pero pues igual el gestor de referencias de Word, tiene la opción de libros y tiene la opción de artículos de revista. Sí, claro. Bueno, ojo, acá yo estoy ingresando materiales, todavía no estoy citando, estoy ingresando materiales hasta el momento. Todo eso que se pone en Word se usa para usar en la redacción de un tema o tesis o donde se usa. Sí, es la redacción de cualquier tipo de documento, Elvia. Ten presente que lo que tú ingreses en un documento en Word de citas, de referencias para citar, no te va a salir en otro documento en Word. Esta configuración previa siempre toca hacerla por documento, ¿vale? Bueno, entonces supongamos que ya incluimos los materiales. Aquí es nuevo que incluimos los materiales que necesitábamos. Y entonces voy a generar mi lista de referencias. ¿Cómo genero mi lista de referencias? Me voy acá donde dice bibliografía, ustedes ven acá en pantalla, y selecciono esta opción de referencias y salen mis referencias automáticas. Por eso es bueno que lo hagan previamente, por eso es bueno que utilicen el gestor, porque esto sale automático. Si yo necesito modificar algo de las referencias, acá voy a ampliarlo para que lo vean bien. Acá en este recuadro, le doy clic acá. ¿Se dan cuenta? Justo al lado de esto, justo al lado de esta hojita con este signo de admiración, le doy clic acá y me voy acá donde dice convertir bibliografía en texto estático, perdón. Cuando ustedes seleccionan eso, pueden ustedes modificar la lista de referencias libremente. Eso en cuanto a la lista de referencias, voy a quitarla un segundo. ¿Y qué pasa cuando yo cito materiales, cuando voy a hacer las citas? Es otra función importantísima de este gestor. Y es lo siguiente. Este es un documento, qué pena que me adelante, ya finalizado, donde yo hice el proceso de meter todo en mi lista, en mi gestor de referencias, y donde acá en administrar fuentes, si se dan cuenta, ya tengo toda mi lista. Estos fueron todos los materiales que se utilizaron. Ya está toda mi lista ahí. Y ya escribí. Y cuando yo escribo, resulta que necesito empezar a agregar citas. Entonces, ¿qué hago? Acá en el mismo recuadro de citas y bibliografía, acá donde dice insertar cita, le voy a dar clic. Y me van a salir todos los materiales que yo ingresé por el gestor de referencias. Supongamos que necesito incluir datos entre paréntesis de este documento de Guerrero Sandra. Le doy clic y aparece mis datos entre paréntesis. No tienen que hacer nada más.
que es que necesito agregar número de página. Súper sencillo. Me voy acá, a los datos entre paréntesis que acabo de ingresar, y acá en esta opción, donde está, digamos, esta flechita, le doy clic, y me voy a donde dice editar cita. Ahí en editar cita, le hacen clic, y se les despliega este recuadro y ponen el número de página. Súper sencillo, lo voy a hacer otra vez, para que lo veamos más despacio. Ya tengo todos mis materiales cargados en mi gestor de referencias. Acá en administrar fuente ya están todos mis materiales. Entonces me voy a insertar cita, selecciono el material que voy a citar, digamos que voy a citar este, y aparece. Y si necesito incluir el número de páginas, simplemente le doy clic acá y doy editar cita y pongo el número de páginas. Vamos con el número de página 58. Y lo voy a aceptar y sale mi número de página. Entonces, así ingresan citas y como ya les expliqué, ingresan tu lista de referencias. Acá en la presentación va a quedar el ejemplo tal cual como van a modificar una cita. Voy a avanzar, profe. Pero si tú una cita, por ejemplo, que agregaste, me cambio la original que está en otro lado. Bueno, cuando yo estoy editando la cita, por lo general date cuenta que puedo incluir el número de página. Bueno, voy a responderle a Marcela primero. Puedo incluir ese número de página, entonces como solo estoy agregando un número de página, no me va a cambiar nada más. ¿Sí me hago entender? ¿Sí es esa tu pregunta? O sea, si estoy modificando un número de página, la referencia original que va a ir en mi lista de referencias no se va a modificar de ninguna manera. Luis, si de un autor aparecen varias páginas, Luis, ¿puedes abrir tu micrófono y me explicas un poquito más tu pregunta, por favor? Buenos días. Buenas. Disculpa, con relación a para citar bibliografías, pongamos dentro del tengo de varios, de un mismo autor en varias páginas. Eso, en este caso, ¿cómo sería? Si estás citando un autor en varias páginas, sigue citando normal, o sea, entre paréntesis, el nombre del autor, el año y la página. Acordémonos que en APA no utilizamos IBID, ni BIDEN, ni en ninguno de esos elementos. Entonces, sigues ingresando los elementos tal cual. Supongamos que acá en esta página voy a recitar a Barros. Ingreso los datos de Barros con mi gestor de referencias. Y si en la siguiente página vuelvo a citar a Barros, sigo ingresando los datos de Barros, no hay ningún problema. No te preocupes por eso. Bueno, limitaciones. Acuérdense que las tres tenemos tutorías por si hay algo que no quedó claro de esta parte. Limitaciones del gestor de referencias de Word. Primero, como ya les decía, no tiene la última versión de la norma ZAPA. Segundo, hay referencias como las de obra de arte, de películas o de medios audiovisuales que nos toca modificar manualmente. Tercero, como ya nos decía por aquí en el chat José Luis, no hay formato para tesis o digamos para conferencias más específicas. No hay formato para redes sociales o para podcast. Nos toca a nosotros modificarlo o jugar con el gestor. Vamos a jugar, ver qué nos sirve, ¿no? No hay formato para materiales legales, por lo que ya les comenté, por la diversidad de formatos. Si ustedes añaden, eso es importante, si ustedes añaden manualmente un elemento a la lista de referencias y después actualizan la lista de referencias, eso que ustedes ingresaron manualmente se borra. Eso pasa. Me pasó, con este artículo que les estaba mostrando me pasó un montón. Entonces lo que me tocó hacer fue que cuando ya definitivamente tenía la versión final del artículo, agregué manualmente lo que necesitaba agregar a la lista de referencias. Fue la única manera en que no se me borrara. ¿A qué me refiero con actualizar la lista de referencias? Para que todos quedemos claros. Esta es mi lista de referencias final, con todo. Y resulta que cuando yo ya tengo mi lista de referencias final, yo la puedo actualizar. Bueno, claro que es que esto ya lo convertí en texto estático. Pero supongamos que voy a generar una nueva lista de referencias para que me entiendan.
de qué estoy hablando. Entonces recordemos que para hacer nuestra lista de referencias vamos acá a citas, bibliografía, seleccionamos referencias, por eso acuérdense que en APA hablamos de referencias, y selecciono. Y aparece automáticamente mi lista de referencias, como ustedes se pueden dar cuenta. Si yo voy a ingresar manualmente otro material, supongamos que después de este voy a ingresar un libro, listo, lo ingresé manualmente. Y ahí quedó. Esto fue lo que yo ingresé manualmente. Acá sale actualizar citas y bibliografía. Cuando yo le doy clic ahí, lo que yo ingresé manualmente desaparece. Entonces, esa es otra limitación de este gestor de referencias. Cada cosa que ustedes ingresen manualmente a la lista de referencias y que ustedes después actualicen la lista acá, se va a borrar. Además, Word no emplea abreviaturas como P o PP, que son las que nos recomienda APA, sino PAG punto. Entonces, toca entrar a modificar eso a mano. Otra limitación. Y finalmente, como vimos en nuestra sesión anterior, bueno, como ya hemos visto, yo puedo citar secciones, puedo citar tablas, puedo citar párrafos, etcétera, pero Word no trae esas abreviaturas, me toca a mí agregar esas abreviaturas manualmente. Entonces, otra limitación de Word. Igual es una herramienta muy buena para organizar sus materiales y pues siempre es bueno tener que meter la mano porque uno memoriza mejor estos aspectos. ¿Tiene alguna pregunta hasta este punto? Cualquier pregunta que tengan y ya empezamos con lo de Mendeley. Además, sí señora, dime Marcela. Qué pena contigo. Yo sí tengo una duda y es que me pasó, entonces no sé cómo arreglarla, porque tú ahorita nos explicaste que ya estaban las referencias y entonces en el párrafo fuiste a la citación y la colocaste. Después dijiste botón derecho y le doy a editar, ¿cierto? Y le agregaste el número de página. Pero a mí me ha pasado que yo hago eso y me cambia las otras que ya tenía, digamos, con otro número de página o sin número de página. O sea, me la cambia completamente. Por eso era mi pregunta. Y tú me dijiste que no cambia o sea, que no se cambia al editarlo, pero sí se cambia. ¿O ahí cómo se hace? Bueno, no te estoy entendiendo bien, pero voy a hacer el ejercicio. Voy a insertar acá una cita. Supongamos esta de Batsin. Sí. Y necesito mi número de página, entonces me voy acá. Esa es la original, ¿cierto? No tiene nada. ¿Cómo así la original? ¿A qué te refieres? O sea, la original es como la primera citación que yo hago. No, esta no es necesariamente la primera citación que yo hago. O sea, este es el formato que manda Word. Yo voy a entrar a modificar el formato. Sí. ¿Sí? Entonces, le doy acá en editar cita, no editar fuente, sino editar cita. Sí. Y le incluyo el número de páginas, supongamos que es la 56 y le doy a aceptar. Ok, y si más adelante quiero volver a citar a ese autor, supongamos aquí abajo. ¿puedo volver a modificar? Ok. Entonces, insertar cita, Batsin. El mismo. Sí. Lo voy acá. Y sale. Editar cita. Ay, se me dañó Word. Editar cita, 56. ¿Y ahí le puedo quitar el 56? Claro, mira, por ejemplo, para quitárselo. Si 56. Sí, para quitárselo. Sí. Claro que si tú no vas a poner 56, pues simplemente el número de página lo modificas acá, ¿no? Sí. Pero si tú quieres modificar algo de eso que está entre paréntesis, acá mismo te vas a donde dice convertir cita en texto estático. Ok. Le das clic ahí y allá puedes modificar lo que tú quieras. Y no me va a cambiar la de arriba. No, es que esto no está hipervinculado. Ah, ya, listo, ya te entendí. Listo, ya ahora se me quedó claro. Listo. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto.
¿Quién más tiene alguna otra duda? Además, en este uso manual también debes organizar el orden alfabético. Pues mira, Diana, en la lista de referencias automática ya sale por orden alfabético. Digamos, esta fue la que yo generé automáticamente y ya me sale en orden alfabético. Si te das cuenta. ¿Sí? O sea, ya automática. Digamos que el gestor hace todo eso automáticamente. Ya si toca entrar a modificar algo es distinto, pero el gestor sí lo pone en orden alfabético. Bien, vamos a seguir con Mendeley, que es más difícil. Profe. Cuéntame, Cristina. No sé si no estuve atenta o no atendí. Bueno, yo tengo este administrador de fuentes y si empiezo un documento nuevo, le pongo un ejemplo concreto. Me rechazaron todo el marco teórico, por decir algo. Entonces, me sirve lo que yo investigué, pero lo voy a empezar en un documento nuevo porque no me va a poner a borrar y a confundirme con lo que ya escribí y lo que tengo que corregir. ¿Hay forma de pasar ese administrador de fuentes a un documento nuevo? Sí, buena pregunta. Supongamos que ese es tu marco teórico que te rechazaron, este que tengo en pantalla. Tú te vas acá donde dice administrar fuentes y te abre este cuadrito. Y entonces lo que haces es que del listado que tú tienes de ese marco teórico que te rechazaron, ese listado es el que sale acá en lista actual. ¿Listo? Y si te das cuenta, en los botones que hay en la mitad, hay un botón que dice copiar. Ya. Seleccionas y empiezas a copiar a la lista de la izquierda, que es la lista general. Yo estoy acá, por ejemplo, copiando al azar, simplemente como un ejemplo. Entonces, estoy copiando todo, copiando todo, copiando todo. Acá, Supongamos que eso es lo que yo voy a utilizar y lo cierro. Ya lo copié. Y digamos que este es mi material, mi texto en blanco, mi documento en blanco. Y si yo me voy a referencias y administrar fuentes, todas las fuentes que yo copié, las fuentes, mira que ya me salen acá. Entonces lo que haces es que de ese documento que ya tenías listo con todas las referencias, te vas a la lista actual y empiezas a copiar a la lista general con esos botones que están acá en el centro. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, con gusto. Dice Diana, sí, claro, pero cuando incluyes una cita manual, ¿sí se ajusta el orden? ¿Cómo así, Diana? No te estoy entendiendo la pregunta. Si quieres, abre el micrófono. Diana. Si lo haces manual, bueno, voy a responder, creo que usted tiene la pregunta. Si lo haces manual, no se ajusta nada. No estás interfiriendo con lo que hace el gestor de referencias. Bueno, Carlos nos dice, ¿pueden para la grabación iniciar una nueva para que quede separado Mendeley? Claro que sí, Carlos. Bueno, entonces, Michael, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Entonces vamos a parar la grabación en ese momento y vamos a empezar una nueva para Mendeley, por favor. Listo, aquí voy.